Soy Tenny Valero, guitarrista de Mr. Swing and the Bongo Clan, una banda de ska jazz que estuvo muy activa desde 1998 hasta el 2014. Para mí, la escena de los 90 quizás fue la etapa más fructífera del ska. Hubo muchas bandas, cada ciudad quizás tenía sus embajadores, había muchas bandas muy buenas en todas las ciudades y había muchos conciertos que se daban en diversos locales, habían festivales. Quizás ahora la movida no está tan fuerte como antes, pero podemos rescatar fácilmente de todo ese movimiento el gran trabajo que hicieron muchísimas agrupaciones, muchos promotores, muchos cultores, muchos organizadores de eventos que hicieron que la movida en el país fuese una movida genial para todas las generaciones. Mr. Swing nació en el 98 y probablemente, hablando del género, del ska jazz, que es lo que nosotros hacíamos, pues probablemente fuimos, no sé si la primera o una de las primeras, porque vaya que había mucha gente haciendo cosas en esos años. En Latinoamérica habían pocas bandas que existían que hacían lo que nosotros hacíamos, porque nosotros queríamos hacer netamente lo que era ska jazz, netamente hacer el género y no para tomarlo como bandera, era algo que nos gustaba muchísimo y que los integrantes, empezando con Johnny, César, El Chino y Kevin, los iniciales, bueno, siempre fuimos los mismos. La base, lo que fueron cambiando quizás fueron algunos metales, porque bien sea porque algunos se habían mudado o porque otros querían entrar a la banda, porque al principio solo éramos, al principio Mr. Swing era trombón, trompeta y clarinete, que luego Andrés, gran clarinetista y gran saxofonista, migró al saxofón para darle ese sonido característico a la banda, pero luego empezamos a sumar otros integrantes para hacer que sonara quizás un poco más gordo, más lleno, más interesante, sobre todo por las influencias que teníamos nosotros en ese momento. Para mí, lo que me hizo decantarme por hacer música ska con Mr. Swing fue Hepcat. Para mí fue la banda que inició todo esto. Recuerdo que unos amigos me habían prestado unos cassettes y nos intercambiábamos mucha música y empecé a escuchar Hepcat y fue algo que, wow, me voló la cabeza. Me voló la cabeza el rocksteady, por supuesto el ska tradicional. Ya había escuchado algunas cosas, pero no tan denso y no tan concentrado como lo escuché con Hepcat. Cuando salto de Hepcat para Skatalites, wow, dije, aquí hay un mundo infinito de posibilidades sonoras y que era lo que tratábamos de hacer con Mr. Swing. Era buscar esa riqueza musical. Por eso era para nosotros muy importante que los músicos que estaban tocando fuesen músicos que pudiesen soltarse de una manera muy fácil para que se les hiciera ligero ese paso por la improvisación que tanto caracterizaba a Mr. Swing. Nosotros en todos los conciertos, o sea, todos los conciertos que dimos, jamás repetíamos cosas en cuanto a improvisación, porque eso era lo que nos gustaba hacer. Yo recuerdo que cuando entró a Mr. Swing, yo no entré en Mr. Swing de fundador, yo entré en el 99, pero la banda ya se había fundado en el 98 por Johnny y César, Johnny tecladista, César trombonista, Kevin Castro en la batería, y en ese momento teníamos una vocalista que era Ana Karina. Y luego entro yo en el 99 gracias a un gran amigo que es Atahualpa, que es guitarrista de Circo Urbano. Él me dice, mira, tengo unos amigos que creo que te escuchan la misma música que tú escuchas. Nos presentaron y fue como amor a primera vista y empezamos a hacer música de lleno desde ese momento y bueno, fue cambiando un poco la cosa. Ya no teníamos vocalista, yo hacía las voces de algunas canciones, cosa que realmente a mí no me gustaba mucho, pero era también esa necesidad de expresión que teníamos y pues
por eso existían esas canciones cantadas, pero realmente lo que yo gozaba y disfrutaba, y todos también, era el tema instrumental y la improvisación. Pero si no hubiese sido por Hepcat, por Skatalites, en principio, creo que Mr. Swing no hubiese existido. Otra banda que definitivamente fue influencia para mí, y creo que para la mayoría de los venezolanos, fue definitivamente Desorden Público. Yo tenía apenas 11 años y en mi cumpleaños número 11, mi madre decide regalarme el cassette de una banda que ella le habían dicho que estaba como de moda o comenzando, que era diferente, y precisamente fue el primer cassette de Desorden Público. Y por supuesto ese, de hecho sí fue como mi primera entrada a lo que era el mundo del ska, a conocer el género como tal. Y qué mejor presentación y qué mejor banda que haya sido influencia para cualquier músico que Desorden Público, que es una banda que, bueno, para muestra un botón, siguen activos, siguen siendo los padres de la escena en Venezuela. Y por supuesto esa influencia y esa admiración tan grande que yo tenía por lo que hace Desorden Público, porque lo que hacía, obviamente, porque fue cuando lo conocí, pero lo que hace aún hoy en día, wow, es como la gratitud más grande que puedo tener yo hacia un proyecto, hacia un trabajo, hacia una gente tan increíble haciendo música. Mi agradecimiento eterno siempre va a ser para Desorden Público. Por supuesto, habían otras bandas cuando estaba tocando Mr. Swing, que éramos como una especie de compañeros, amigos, colegas, pero recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, a la Quinta Avenida Ska Jazz, gran banda, súper amigos, por supuesto. Recuerdo con mucho cariño también a Don Kumalo, que también fue una banda que trabajó mucho por la escena. Recuerdo otra banda que se llamaba Arawax, grandes amigos también. Y habían otras bandas que quizás no eran del género, como por ejemplo los Javelin, que eran también buenos amigos. Y había una movida muy interesante, de mucha camaradería, y todos ellos nos veíamos frecuentemente en los toques, sobre todo en locales que eran súper importantes para nosotros, como por ejemplo hay un local en el que nosotros tocamos muchísimo, que fue en Trenchtown, en Las Mercedes. ¡Wow! Trenchtown fue un lugar sagrado para el género. La mayoría de las bandas que hacíamos cosas que tenían que ver con ska y reggae pasaron, por supuesto, por Trenchtown. Pero yo recuerdo con mucho cariño, porque fue la primera vez que fuimos a tocar a Caracas, probablemente, creo que fue en el año 2000 así clavado, 2000. Tocamos en el Toma 1 Pop. Fue un concierto impresionante. Bueno, pues fue la primera vez que nosotros salíamos de Barquisimeto, y además el recibimiento de los caraqueños fue una cosa impresionante para nosotros. Además de que nosotros no íbamos con muchas expectativas, y la verdad el impacto que generó la música que estábamos haciendo con el público que había allí fue una cosa que nos voló la cabeza, no lo esperábamos de verdad. Y que además esto lo organizó Daniel de Desorden y Pulga, de Nebus-Nagast. Ellos organizaron esto, y si no me equivoco fue el último concierto que se hizo en el Toma 1 Pop. De hecho lo estaban cerrando. Ese fue el último show que se hizo allí. Y recuerdo que, bueno, Daniel nos ha tratado siempre increíble, nos trató siempre muy bien cuando íbamos a Caracas. Él y Capliz y Horacio fueron clave para nosotros poder manejarnos en cuanto a organización, y sobre todo en el tema de los instrumentos. Daniel nos prestaba la batería, Capriz nos prestaba sus amplificadores, Horacio nos llevaba para arriba y para abajo, y fue una cosa que nosotros decimos, wow, esta gente a la que nosotros admiramos, y mira cómo nos tratan, y eso es un hermoso ejemplo del respeto que le tienen a la música, no necesariamente al género, pero sí a la música y al trabajo que hacían los músicos de cualquier lugar. Yo recuerdo eso con mucho cariño y mucho respeto,
porque definitivamente eso hacía que las bandas, por supuesto, quisiesen hacer mucho más. Gracias a radios o programas como la Radio Pirata en Caracas, como El Inspector. Impresionante el apoyo que hizo El Inspector, que todavía existe, que tiene un montón de años, que existan estas ventanas para poder mostrar lo que nosotros hacemos. ¡Wow! Es una cosa increíble que no es la dinámica que se hace ahora. Porque ahora el tema de la movida digital, las plataformas digitales y todo lo que se está mostrando con una velocidad y una cantidad absurda hace que sea un poco más difícil poder consumir la música, disfrutar la música. Yo recuerdo que, bueno, yo todavía lo hago porque yo tengo todavía mis discos, todavía sigo coleccionando discos. Cada vez que veo música nueva, por supuesto, me apasiona, trato de investigar más. Y estoy consciente de que ahora mismo no es la manera en la que se consume. Y de hecho, el tema de que la manera en la que se consume es distinta ha hecho que mucha gente trabaje de manera diferente para poder mostrar lo que están haciendo. Se hace muy complejo en este momento, y algo que sí me preocupa muchísimo es que el tema de la movida como tal se haya reducido tanto. Es preocupante. Lo he hablado en algunas ocasiones con grandes amigos músicos. Que digo, bueno, hay que buscar la manera de hacer que la música vuelva a escucharse masivamente o a un público importante en cuanto a número. Hay que trabajar en algo que realmente haga que se interesen las nuevas generaciones. Lo que sí creo es que con todo este movimiento digital podríamos tener mayor alcance, porque definitivamente las cosas han cambiado. Podemos tener mayores herramientas para poder trabajar y para poder mostrar la música que hacemos. Pero definitivamente estas nuevas vías de comunicación hacen que tengamos que pensarlo y que trabajar mejor para poder llevar nuestros proyectos a un público más grande. Bueno, la música siempre está. Escucho música todo el tiempo. De hecho, creo que es mi mayor musa y la influencia directa a darme ánimo en el trabajo va a ser siempre la música. Como les dije, ahí están las guitarras, las agarro de vez en cuando. Pero ahora sigo haciendo lo que me gusta, porque es comunicar y tratar de expresarme. Antes lo hacía con la música, lo estoy haciendo ahora con la fotografía, y quién sabe, de repente puedo volver a expresarme a través de la música que tengo ahí.